Estamos hablando de Mateo capítulo 2, versículo 1. Precioso pasaje. Precioso, precioso pasaje, hermanos. Abre tu Biblia, por favor, a Mateo capítulo 2. Abre tu Biblia, por favor, a Mateo capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Pero antes de leerlo, yo quiero que tú veas aquí, por favor, a la pantalla. Y mira lo que dice ahí. Valoramos lo que realmente amamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Valoramos lo que realmente nosotros amamos. Y yo quiero que tú veas que en esta época todo mundo anda del tingo al tango. Nos metemos en un tráfico que ya de por sí es complejo, pero en la época de Navidad puede ponerse muy, muy, muy complejo. Es interesante. Nosotros, mi esposa y yo, hace un par de noches, fíjate, fuimos a PriceSmart. Y tú sabes que de mi casa a PriceSmart, aquí en Miraflores, está cerca. Terminamos de comprar como a eso de las 8 de la noche. Y no me vas a creer que del PriceSmart a nuestra casa nos tomó exactamente 55 minutos. Casi una hora. Lo que debería tomar 10 minutos, tomó una hora. Una hora. Es increíble, es increíble. ¿Por qué? Porque andamos en la locura de la Navidad y hay regalos, hay canciones, y qué bueno que cantamos, ¿verdad? Y aquí, de hecho, el 24-20, porque vamos a tener algo especial en música, ¿verdad? De Navidad. Hay recuerdos, agendas. Algunos de nosotros incluso quizás no queremos celebrar la Navidad porque no nos trae muy buenos recuerdos. Eso es una realidad. Para algunos que estamos acá, Navidad más nos trae tristeza porque nos hace recordar quizás algo muy complejo de nuestra infancia, muy difícil en nuestra infancia. Pero hay regalos, hay gastos, gastamos un montón en Navidad, gastamos. Y si no estás listo, caes en la trampita del gastar en Navidad, ¿verdad? Villancicos, árboles, buenísimo. Estaba viendo que hace poquito pasamos por el árbol gallo. Yo les quiero decir algo, hermanos. ¿Qué árbol más precioso? Yo no sé qué le hacen cada año, pero cada año tiene cosas más preciosas, dignas de detenerse a filmar, ¿verdad? En San Salvador, don Nayib acaba de inaugurar la Villa Navideña, que es todo el centro histórico ahora. Impresionante, ¿verdad? Sí, pero ¿y Jesús? Todo el mundo piensa en celebración, en comida, en las uvas, en las manzanas, en la champaña y todo lo que tú quieras, y todo eso está bien, ok, excelente, quieres celebrar. Pero ¿y Jesús? ¿Y Jesús? Casi siempre Jesús es dejado como la Cenicienta, ¿verdad? Allá en una esquina. ¿Por qué? Porque esa es la época más linda de Navidad, es la época para vernos, para saludarnos, vienen familiares de afuera. Yo no sé cuántos de ustedes van a recibir a un familiar que viene de afuera. Y qué bonito, ¿verdad? Volver a vernos, abrazarnos. Pero una cosa es cierta. La Biblia dice en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ¿qué dice? Ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en los regalos, en la fiesta, en la celebración, tu corazón en cuanto a Jesús, ahí está. Pero si tu tesoro es una relación con Jesucristo, entonces tu corazón va a estar allí. Estos versículos no son de Navidad, pero hay que ver qué tan navideños son. Porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y lo que vamos a ver esta mañana es precisamente un tiempo en donde había gente allí cuando Jesús nació, los cuales fueron indiferentes. Otros eran religiosos. ¿Y cuánta gente religiosa hay que ocupa la Navidad para acercarse a un templo?
pero no para acercarse a Dios. ¿Cuánta gente religiosa hay para escuchar qué dice la Biblia sobre la Navidad? Pero no, Jesucristo no es relevante. Pero hoy vamos a ver a unos personajes que anhelaron ver a Jesús. Eso me encanta a mí. Vamos a ver a unos personajes que anhelaron ver a Jesús. Vamos a ver a un personaje que le tuvo temor al reinado de Jesús. Eso representa a alguno de nosotros. Y vamos a ver a algunos que sabían de Jesús, pero lo que menos les importaba era Jesús. Qué impresionante. La pregunta es, ¿cómo le demuestras tú cuánto valoras al rey? Vengan conmigo por favor a Mateo capítulo 2 versículo 1. Y vamos a hacer algo. ¿Por qué no leemos juntos? ¿Por qué no leemos juntos? Mira, yo voy a bajar aquí para que leamos juntos. Y vamos a hacer algo. Yo comienzo leyendo el versículo 1 y ustedes leen el versículo 2. Y así hasta llegar al 18. Pero yo quiero que hagas algo. No sé si tienes un bolígrafo o un plumón. Yo quiero que vayas subrayando cada palabra que te llama la atención. Si lo tienes en tu iPad, no la rayes, por favor. Pero si la tienes, no sé, la tienes en duro, en papel. Alguien me dijo, no, es pecado manchar la Biblia. No, yo creo que el pecado es ni siquiera abrir la Biblia. Para eso es la Biblia, para que tú marques la Biblia. Y no hay ningún problema con eso. Pero yo te pido que le pongas atención a cada coma, a cada punto. A ver, yo comienzo y dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Observa eso, se turbó. Y toda Jerusalén se turbó con él. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo,
Tremendo texto, hermanos. Tremendo recuento de cómo fue la Navidad. Yo te voy a pedir que saques tus antenitas espirituales de vinil y captes todo lo que puedas de acá, porque hay tanta sabiduría en este relato. Mira la pantalla, por favor. ¿Cuál es la forma de demostrar cuánto valoras al rey? En primer lugar, el pasaje nos está gritando: anhélalo. ¿Por qué? Porque aquí, dentro de los personajes que aparecen, hay un grupo de personas que lo anhelan. ¿Cómo así, Checho? Bueno, lo acabamos de leer. ¿Quiénes anhelaban ver al rey? ¿Los magos? ¿O Herodes? ¿O los religiosos, escribas y fariseos? Los magos de Oriente, correcto. Y yo quiero que veas que quien busca al rey, los magos nos están dejando ver que quien realmente busca al rey está dispuesto a dejarlo todo, con tal de encontrar a Jesús. La búsqueda que lo honra. Hemos leído tanto, hermanos. Miren, hemos aprendido tanto cuando leemos este texto, ¿verdad? Pero a veces pasamos por alto algunas cosas tan importantes. Y nunca nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿y quién era Herodes, pues? Bueno, ¿y estos 3 reyes magos, quiénes eran? Bueno, ¿y esa estrella que apareció? ¿Por qué apareció? ¿De dónde apareció? ¿Cómo apareció? ¿Qué tan bajo bajó? Tantas preguntas que uno debe hacerse, ¿verdad? ¿Y por qué buscaban al rey de los judíos esos hombres que venían de lejos? ¿Por qué buscaban al rey de los judíos para adorarle? Y fíjate, una vez dimos la definición de adorar aquí. A ver, ¿quién quisiera decir qué entiende por adorar? ¿Qué es adorar a alguien? A ver, los esposos a veces se dicen, yo te adoro. O no se dicen, yo te adoro. Ya no se dicen, yo te adoro. Hermanos, hoy mi esposa y yo estamos cumpliendo 35 años de casado. A mí no me aplaudan. Apláudanle a ella porque ha aguantado un montón. Yo ya le he dicho, hermano, ha de ser yuca estar casado conmigo. Honestamente lo digo, es difícil estar casado conmigo. Pero yo no aguanto, me la voy a robar y me la voy a llevar a la antigua. Hoy fíjense. Y yo no aguanto por cenar con ella y decirle, te adoro. Pero, ¿qué es adorar? A ver, ¿qué? No quiero una definición así súper mega estrambótica. Si quieren buscar, pregúntenle a la inteligencia artificial. Ajá. Para mí es darle un lugar especial, único en este caso, pues estamos hablando de Dios, a Dios, ¿verdad? Ser mi primer amor, Ok. que ocupe. Wow. Qué buenísimo, Noelia. Darle el primer lugar a alguien, en este caso a Dios. Ok, me gusta eso. ¿Quién da más? ¿Qué es adorar? Una admiración muy grande. Admiración. Yo lo sumo a lo que ha dicho Noelia, que admiras a la persona y por eso le dices, te adoro. ¿Quién da más? Una reverencia. Yo estoy bastante de acuerdo también. Llega al punto que la admiro tanto que le tengo reverencia. Qué buenísimo. Vilmita, excelente. Vamos a ver, don Alejandro. Sujeción, yo estoy completamente de acuerdo. Si tú adoras a alguien, tú estás dispuesto a hacer lo que ese alguien diga. Jaime. Reconocer que uno depende de él. Qué buenísimo. Me encanta también. ¿A quién da más? ¿Quién da más? Fíjate, la primera mención de adorar en la Biblia. A ver, ¿quién recuerda dónde está la primera mención de adorar en la Biblia?
Uy, uy, uy. Abraham. Abraham, cuando Dios le pidió que entregara a su hijo, y Abraham y el hijo suben al monte Moriah, Abraham saca un cuchillo y Abraham, una cosa importante, Abraham no estaba actuando. No habían cámaras para decir, me están filmando, entonces voy a hacer como que lo voy a matar. No, Abraham lo iba a ofrecer a Dios, a su único hijo, al que había tenido, ponte a pensar, cuando Sara ya no tenía óvulos, cuando los dos estaban viejitos. Pone al hijo ahí y se lo va a entregar a Dios. Por eso los teólogos dicen que adorar es encontrarse con Dios y entregarle todo. Eso es adorar. Y aquí vemos que vienen unos hombres del lejano oriente para adorar al rey. Esto es impresionante, hermanos, muy impresionante. Ahora veamos los personajes. Número 1, Herodes. Yo quiero contarte que Herodes era un nombre. Es como decir Checho, no, como decir Nelson, ¿verdad? Como decir Alba, como decir, yo no sé, como decir Juan. Era un nombre. A diferencia de el César. César significaba el emperador romano. Eso quería decir César. Por eso tú encuentras César Augusto, César aquí, César allá. Y yo digo, cómo nosotros los seres humanos le ponemos César a los niños, ¿verdad? Checha. Pero César no es nombre. Es como decir el zar o como decir el jeque. Pero Herodes sí era un nombre. Y en la Biblia vamos a encontrar a 4 Herodes. En primer lugar, Herodes al que le llamaban Herodes el Grande. Ese gobernó desde el año 46 hasta el año 4, justamente antes del nacimiento de Jesucristo. Pero luego encuentras a Antipas, Herodes Antipas. Él gobernó después del papá. Pero luego tienes al nieto, que es Herodes Filipos. Y luego tienes al bisnieto, que fue Herodes Agripa. Es interesante esto, es muy interesante. El que está en esta escena es Herodes el Grande. Ahora veamos los magos. A ver, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas que llegaron a Jesús unos magos? A ver, no quiero una definición súper mega trabajada, elaborada. Puedes preguntarle a la inteligencia artificial si quieres. Pero ¿qué viene a tu mente cuando ves que vinieron unos magos del oriente a ver a Jesús? ¿Qué eran los magos en aquel entonces? ¿Te imaginas a uno como David Copperfield? No sé. A veces en las piñatas hay magos, ¿verdad? Estos magos son prestidigitadores. Lo que quiere decir es que lo hacen todo tan rápido que dejan atrás tu vista y te engañan tu ojo. Sí, Pedro. A mí me llamaba la atención que, bueno, a mí, primero me muestra que Dios no tiene acepción de personas y que el amor de Dios es para todo el mundo, incluso para gente que Él mismo reconoce la hechicería y la rebeldía, porque la magia en ese entonces es hechicería. Entonces Dios tuvo misericordia de esta gente y le mostró la salvación a gente que estaba completamente en contra de él. Buenísimo. O más bien que era desechada por la sociedad. Interesante. Yo quiero que tú veas lo que los magos eran y lo que los magos no eran. Veamos primero lo que no eran. Fíjate, en esa silueta que tú ves ahí, ves 3 camellos y ves a 3 hombres. Y por años hemos aprendido que eran los 3 reyes magos. Ya lo hemos enseñado acá. Yo te quiero mostrar varias cosas de lo que no eran. Número 1, no eran reyes. No eran reyes. Número 2, no necesariamente eran 3.
¿De dónde ha sacado la tradición católica que eran 3? Porque ellos traían 3 tipos de regalos. Pero los estudiosos, aún los que estudian la historia, están convencidos que el número de ellos podría haber andado entre 25 y 75 hombres que vinieron desde el oriente, todos ellos trayendo o mirra, o incienso, u oro. Eso es interesante. Pero qué fácilmente se nos ha enseñado esto. En cuarto lugar, fíjate, no se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la tradición católica nos ha enseñado que se llaman Melchor. Es más, algunos le han puesto de nombre a sus hijos Melchor. Yo conozco a más de un Melchor, conozco a más de un Baltasar y conozco a más de un Gaspar. Ahora, fíjate, tampoco es cierto que uno era negrito, africano, que el otro era chino, amarillo, y que el otro era blanco, europeo, caucásico. A ver, regáleme el capítulo y el versículo donde están los nombres, donde dice que son reyes y donde dice que eran así. Para nada. Entonces, ¿qué eran? Lo que sí eran, fíjate, número 1, eran hombres sabios. A veces hemos llegado a creer que no tenían nada que hacer, entonces hacían magia. No. En el siglo I, un mago siempre estaba en las cortes del rey, estaba cercano al rey, porque los magos realmente en aquel entonces no eran como David Copperfield que hacían magia, lo que nosotros llamamos magia. No. Los magos eran hombres que estudiaban un montón, leían un montón, eran hombres de letras, no eran hombres del vulgo, eran hombres de letra. Y estaban en la corte del rey porque fíjate, número 1, eran astrólogos. Quiere decir que estudiaban toda la bóveda celeste y todos los cuerpos celestes que habían. Esos hombres conocían de las estrellas y conocían los libros proféticos. ¿Cómo así, Checho? Sí, eran hombres que leían toda la profecía y quizás eran consejeros políticos religiosos algunas veces de los reyes. Pero no te imagines a un mago de estos baratos que aparecen en una piñata o en un circo. No. Ni te los imagines hechiceros. En Egipto, los magos, cuando vieron todo lo que Moisés estaba haciendo, ellos pasaron la raya y entraron al terreno de la hechicería. Pero típicamente un mago en aquel entonces no se metía a hechicería. Eran astrólogos y astrónomos. Es interesante. ¿Y de dónde sacas eso, Checho? ¿Cuántos se acuerdan que el pueblo de los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Quién era el rey que se los llevó cautivos? Don Nabucodonosor los llevó cautivos. Y estuvieron cautivos allá más de 400 años. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? Cuando Daniel está allí en Babilonia, fue escrito esto. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes regalos. Y le hizo, gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los magos de Babilonia. Hay una versión de la Biblia que dice sobre todos los magos de Babilonia, porque eran hombres sabios. Y entonces, ¿de dónde venían, Checho? Míralo, ahí está, en tu esquina inferior izquierda. Los teólogos sospechan fuertemente que estos hombres que vinieron a buscar a Jesucristo con regalos venían de Babilonia o de Persia. Quiere decir que venían de unos 900 a 1800 kilómetros caminando.
¿Y cómo sabían que iban a ser el rey de Israel? Porque los judíos, cuando estuvieron presos en Babilonia, dejaron todos los libros, el Antiguo Testamento, habían copias por todos lados. Y estos hombres escudriñaban perfectamente el momento en el que iban a ser el Mesías de Israel. Algunos sospechan que estos magos que vinieron de Oriente podrían haber tenido sangre judía mezclada con sangre persa, lo cual podría ser, hermano. Mira lo que dice Daniel. Mira lo que probablemente leyeron los magos. Y después de 62 semanas se quitará la vida del Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese es Tito en el año 70, Roma, pero no me voy a meter a eso. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Oye esto. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Interesante, te explico rápido qué es esto de semana. Porque cuando leemos semana, creemos que es una semana de 7 días, como cantaba Armando Manzanero, ¿verdad? Que la semana tiene más de 7 días. Pero en la Biblia, la palabra que vas a encontrar ahí es Shema. Y Shema es un periodo de 7 años. Por lo tanto, en Daniel en ese momento está diciendo que van a pasar 69 por 7 cantidad de años para la muerte del Mesías. ¿Y desde cuándo hay que empezar a contar, don Daniel? Hay que empezar a contar desde el momento en el que el rey de Persia, Ciro, rey de Persia, le da permiso a Israel, a los judíos, a regresar a Jerusalén. Cuando el reloj comienza a contar, esto es bien interesante, tienes que ver que Jesucristo murió exactamente en la semana 69. Interesante todo esto. De manera que estos hombres que le llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar, y que no son 3, que no son negritos, asiáticos, que no son esto, nada de eso, eran hombres sabios y que tenían acceso a todo lo que Dios había dejado escrito mientras estuvieron en Babilonia. Entonces ellos calcularon el nacimiento del Mesías. No eran cualquiera, eran hombres matemáticos que hacían sus cuentas. Y yo quiero que veas otra cosa. Dice la Biblia que venían. Vente conmigo por favor ahí al versículo 1, otra vez, estoy en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿a dónde está quién? El rey de los judíos. Te hago una pregunta. ¿Venían buscando al niño Dios o venían buscando al rey de los judíos? Fíjate, sígueme por favor, sígueme. Si en tu corazón y en tu mente Navidad representa al niño Dios, entonces para los adultos, ¿qué importancia tiene un niño? Yo soy adulto. ¿Qué me va a decir un niño de la vida? Yo soy adulto. La Navidad es para celebrar, para aquí, para allá, pero un niño. Y es más, no sé tú, yo recuerdo a mi abuela en Suchitoto, un pueblo muy bonito, por cierto, que ponía a las 12 de la medianoche, ponía al niño Dios, mi mamá Yaya. Y mamá Yaya me decía: mira hijito, este es el niño Dios. Y lo vestían bien bonito, y Dios guarde se podía quebrar, porque era de barro, porque tenían que llevarlo a un curador para que lo arreglara, porque no era cualquier pieza de barro. Es interesante esto, el niño Dios, y uno crece oyendo de el niño Dios. Entonces, cuando uno está adulto, la Navidad, lo menos que representa para mí es someterme a alguien. Pues ¿cómo voy a someterme a un niño? Pero ¿no te llama la atención a quién llegaron buscando estos hombres? ¿A quién? Al rey. Y cuando Jesucristo es el rey para ti,
la cosa cambia. Cuando Jesucristo es el Rey para ti, tú dices, yo le voy a obedecer en todo lo que diga. Pero si ese es el niño Dios que le ha llamado el mundo el niño Dios, ese no tiene trascendencia. Pero si es el Rey, sí tiene trascendencia. Qué interesante esto. Checho, ¿y la estrella? Bueno, sobre la estrella podríamos hablar, porque aquí veo un montón de estrellas colgadas, ¿verdad? Yo espero que hayan sido inspiradas en la estrella, no la estrella de David, sino la estrella que vieron estos hombres que venían del oriente. Fíjate, número uno, algunos hasta este día están convencidos que en esa época, en ese año y en ese mes, en Jerusalén, en toda la parte del Medio Oriente, se pudo ver la conjunción de dos planetas, de Júpiter y de Saturno. Y otros astrónomos, te estoy hablando de astrónomos actuales, creen que lo que hubo en esa época fue el nacimiento de una estrella en la constelación de Virgo, que era muy notable en el área del Medio Oriente. Cualquiera de las dos, pero lo cierto es que estos hombres sabios van siguiendo un astro que se va moviendo, y es interesante ver que se va moviendo en la dirección correcta. ¿De dónde vienen los magos? Del oriente. ¿Y cómo se mueven los astros? De oriente a poniente. Oriente, origen. ¿Sí? El sol sale por el oriente y se pone en el occidente. ¿Sí? Sale de allá y se pone allá. Entonces estos magos iban siguiendo a esta estrella, pero lo curioso que esta estrella, dice la Biblia, que se detiene justamente sobre la casa donde estaba Jesús. ¡Qué impresionante! Un fenómeno súper especial. ¿Y a dónde está, Checho? Está en número 24:17, la profecía. Vente por favor y te lo muestro aquí. Número 24:17. Vamos a número 24:17. ¿Sí? ¿Lo tienes? Busca conmigo número 24:17, por favor, y vamos a regresar aquí. Números 24:17. Un profeta llamado Balaam lo dijo. Y es interesante lo que dijo. ¿Qué dijo Balaam? Cuando Balaam está hablando, está profetizando, dice así: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y viene el profeta. Yo te he dicho que es interesante esto, cómo los profetas hablaban. Ellos estaban hablando y estaban escribiendo cuando de repente daban una profecía que ni ellos entendían. Era algo así como estar en trance. Y de repente decir algo, yo creo que David en algún momento, porque profetizó también, decían algo y decían, wow, ¿qué dije? Porque el Espíritu Santo les decía qué decir. Y observa esto, observa. Dice así, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Nota que está hablando de estrella y está hablando de un rey, porque un cetro solamente se le da a un rey. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Estos magos estaban leyendo esto. Va a haber estrella en Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. Si estos venían de Persia, si estos venían de Babilonia, tenían que dirigirse hacia Israel, e Israel está ni más ni menos que en la misma franja donde ahora lo encontramos, donde está Palestina, parte de Palestina. Es interesante todo esto. Yo quiero que tú veas otra cosa, las posturas posibles ante el rey. Número uno, tienes a unos hombres que no les importa viajar tanto, no les importa todo lo que tienen que gastar, pero ellos anhelan ver al rey, anhelan ver al rey. En segundo lugar, Herodes tiene temor y lo va a rechazar. Mira, piensa en lo que debe haber sido. Es una caravana de extranjeros trayendo un montón de regalos, llegando a una ciudad tan insignificante como era Belén. ¿Ves? Yo quiero que veas que Belén es insignificante en aquel entonces. No representaba nada, hermanos. Era un pueblito, y Jesucristo nació ahí.
Y el rey Herodes dice en la Biblia que se turbó cuando estos sabios le dicen: hemos visto la estrella del rey, él ha nacido, queremos saber a dónde está él. Herodes se turbó porque Herodes lo que pensó es: ¿cómo es posible? Ha nacido un rey y no soy yo. Va a haber un rey sobre Israel y no soy yo. Tenía para turbarse. Hay que entender una cosa, hermanos. Algunos rechazan a Jesús porque Jesús es una amenaza para el reino de uno. ¿Cómo así? Te lo explico. Tú y yo tenemos un reino. Tú y yo tenemos cosas, hábitos en nuestra vida en donde no dejamos que Jesucristo reine. El problema, ¿por qué le tenemos temor a Jesús? Porque Jesús nos va a decir: Checho, rinde eso que haces y ya no lo hagas, ríndemelo a mí. Checho, tienes un montón de cosas del pasado que no quieres soltar, ríndemelas a mí. Por eso da miedo el rey, porque a la carne no le gusta que otro le diga lo que debe hacer. El rey Herodes representa aquí a algunos de nosotros que no queremos tener esa comunión con Jesús porque no queremos que Jesús nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué mucha gente no llega al Señor? No llegan al Señor porque no quieren que el Señor les diga qué deben hacer. Lo que ellos dicen es: yo quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero. Tú probablemente estás pensando en un inconverso. Ahora, sígueme por favor. El problema es que habemos evangélicos que no queremos que Dios nos pida unos cuartos en nuestra vida que los hemos reservado para nosotros, nuestro reino. Por eso le da miedo a la carne. Herodes nos representa a algunos de nosotros que no queremos que Jesús entre a nuestra casa porque nos va a pedir que le entreguemos ciertas cosas que no queremos entregarle. El rey se turbó con justa razón. Él quería seguir gobernando. Él quería ser el que gobernaba. Juan 11, 47, 48 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos, ahí está en la pantalla, mira, se reunieron y el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Están hablando de Jesús ya adulto. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ya, aquí está, yo te lo dejo en amarillo ya al final, en esa diapositiva. Para la carne, el rey es una amenaza. Para nuestra carne, el rey es una amenaza, porque queremos seguir regodeándonos en las cosas que no queremos rendirle a él. Yo quiero que veas otra cosa, las tres diferentes posturas. La otra es la indiferencia, que lo ignora. Mira, nota cómo los principales sacerdotes le responden. El rey Herodes pregunta: ajá, entonces, ¿a dónde van a hacer? Aquí vienen estos hombres que traen un montón de regalos, traen oro, y el oro no es para mí, pero vienen cargados con oro y se lo traen a un bebé. Y entonces viene el rey y dice: a ver, vengan por favor. Acuérdate que Herodes era gobierno romano sobre Judea. Entonces él tenía la potestad de llamar a su palacio a todos los escribas y fariseos judíos, y los llama y les dice: a ver, ustedes saben mejor, ¿a dónde iba a nacer el Mesías según sus libros sagrados? Eso les pregunta. ¿Y sabes qué hacen ellos? Le responden. Es interesante. Le dicen: en Belén de Judea. Interesante, en Belén de Judea. Yo me he hecho la pregunta: ¿cómo es posible que los que sabían del nacimiento del rey en Belén estaban a 11 kilómetros y no fueron buscándolo? Pero los que vivían a 1800 kilómetros, escudriñando las escrituras, saben del rey y anhelan verlo. Qué contraste, hermanos. Yo quiero que nos detengamos aquí. A veces estamos tan inmersos en una religión evangélica
que conocemos las cosas nada más intelectualmente y no dejamos que Jesús cause en nosotros un asombro. Me encantó la frase que usó Noelia. Es hacerlo a Él mi primer amor. A veces yo creo que nosotros los creyentes perdemos el primer amor y nos fascinan otras cosas, y Jesucristo ya no es el importante que solía ser. Yo no sé si tú te fijaste, vente conmigo de nuevo por favor ahí a Mateo capítulo 2. Y mira qué interesante, el versículo 4, ¿lo tienes? Dice aquí: y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó a dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ajá. Observa por favor la paráfrasis que estos líderes religiosos hacen de la profecía original, y le dicen así: porque está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ajá, ¿qué dijeron estos líderes acerca de Judá? ¿Que era la más pequeña o que no era la más pequeña? ¿Qué dijeron los líderes? Que no era la más pequeña. Ahora tengo una pregunta: ¿y qué dice la profecía realmente? Esa profecía está en Miqueas capítulo 3 versículo 2, y lo tienes en la pantalla. Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá. Ajá, la profecía dice que Belén es pequeña o que es grande. Es pequeña. Y los líderes, ¿qué dijeron? Que no era pequeña. Interesante, yo quiero que veas algo. Esta es la gracia de Dios, que toma una ciudad que no tenía importancia para que ahí nazca el rey. Pero los religiosos hicieron que Belén fuera importantísima para que la gracia de Dios perdiera su potencia. ¡Qué tremendo esto! Le dicen, no eres la más pequeña. Ellos dijeron, ahí dice que no eres la más pequeña de los príncipes de Judá. Y sí era la más pequeña. Tergiversan la Biblia para que la gracia de Dios pierda su potencia. Un mensaje de gracia divina lo convirtieron en una dignidad humana. Entonces aquí termino el primer punto. ¿Qué sientes verdaderamente hacia Jesús? Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuál de estos tres tipos de persona te representa a ti? ¿Eres de los que hasta este día, 2025, tú anhelas a Jesús? ¿Anhelas estar con Él? ¿O eres del tipo de creyente que tiene temor de acercarse a Jesús porque Jesús le va a pedir que deje un montón de cosas de su carne? ¿O eres del tipo de creyente que conoce la Biblia, pero la Biblia le es indiferente? Ahí está una segunda pregunta. ¿Lo buscas a Él sin importar el costo? Es interesante que Dallas Willard dijo que un discípulo de Jesús es aquel que, habiéndole conocido a Él, arregla su agenda para que Él sea la prioridad en su vida. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Te conformas con saber la respuesta correcta sobre Jesús sin sentir el anhelo de experimentar su presencia? Tres tipos de personas, tres reacciones diferentes. Interesante. En primer lugar, anhélalo, pero en segundo lugar, adóralo. Interesante. Vente a Mateo 2, por favor, del 6 al 18. Del 7, realmente. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, observa otro elemento. ¿A dónde entraron? ¿A un establo o a la casa? Que te llame la atención eso, por favor. Cuando los magos llegaron a Jesús,
no fue el día del nacimiento de Jesús. Con seguridad fue por lo menos 1 año o 2 años después. ¿Por qué? Porque Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años. Si los magos hubieran llegado el día en que él nació, Herodes hubiera mandado a matar a los niños menores de 3 meses. Entre paréntesis, por cierto, de ahí sale la tradición católica del Día de los Inocentes, o la matanza de los inocentes. Interesante todo esto. Pero mira lo que dice el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mira la pantalla, por favor. El que realmente valora al rey le adora. ¿Y qué dijimos que es adorar? Es encontrarse con Dios y dejar todo lo que uno es y tiene delante de Él. Cuando algo es de valor infinito, soltarlo todo no es pérdida, es ganancia. ¿Te acuerdas de aquel pasaje donde Jesús enseñó en Mateo 13? Y está ahí, Mateo 13, 44, donde dice: además el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabe qué está diciendo? Jesús dijo: cuando alguien me encuentra, es como un hombre que anda escarbando y dice: wow, un tesoro, pero este terreno no es mío. Entonces lo vuelve a tapar, va, vende su casa, vende su carro, vende todo y dice: quiero comprar este terreno. ¿Por qué? Porque ahí está el tesoro. Cuando alguien se encuentra con Jesús, es un tesoro. Y no importa el costo, Él quiere a Jesús. Yo te hago la pregunta: ¿anhelas tú a Jesús? Esa es la enseñanza de la Navidad. ¿Anhelas tú realmente a Navidad? A Jesús en la Navidad. Adoración fingida. Herodes tuvo una adoración fingida. Herodes finge el deseo de adorar, pero la intención es asesina. Es una adoración falsa para fines egoístas. Herodes es intenso. ¿No te fijas que es intenso él? Miren, vengan. Miren, ¿y a dónde había que nacer? En Belén. Ustedes van para allá. Sí. Entonces, averígüenme por favor a dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Mentira. Ahí tienes una adoración fingida, porque la intención de él es asesinar al rey. ¿Por qué? Porque para un creyente a quien Jesús le va a gobernar, este creyente va a querer eliminar a Jesucristo a cualquier costo. Esto es tremendo, hermano. La intensidad, mira, la intensidad con la que tú haces las cosas no comprueba tu amor a Dios. Yo sé que algunos decimos: aquí voy a venir a ayudar, vamos a poner lucitas, voy a hacer un montón de cosas para el Señor, voy a ir a la iglesia, voy a dar discipulado, voy a hacer un grupo pequeño. Es decir, qué bueno que tú haces eso, pero eso no comprueba tu amor por Dios. Lo que comprueba tu amor por Dios es cuánto estás dispuesto a dejar de ti. Estos hombres lo dejaron todo delante de Él. ¿Con qué crees que regresaron a Babilonia? Con nada. Se nos ha enseñado que venían con camellos. Yo tengo una pregunta: ¿ves camellos ahí? No. ¿Serán caballos? No sé. Y probablemente usaron camellos. Probablemente fueron burros. Probablemente venían a pie. No les importaba. Ellos lo que querían era encontrar al rey. Ni aún el vocabulario que nosotros usamos tan evangélico tampoco tiene que ver con la adoración genuina. Y para sonar evangélicos somos buenos, hermano. Somos buenísimos para sonar evangélicos. Para decirle aleluya a alguien: Dios le bendiga, hermano, bendiciones de lo alto, y todas estas cosas. Es cristianismo realmente. Es hablar evangélico. Yo no estoy en contra de eso, está bien, si es genuino. Pero si es falso, bueno, ese es el momento de voltear a ver si realmente eso eres tú. Dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, este pasaje a mí me da mucho temor. Me da mucho temor porque en Guatemala tenemos las catedrales evangélicas del evangelio de la prosperidad, de la sanidad, del recibe,
del dígalo, del siembre, del ven a ti, pongo mis manos sobre ti, te declaro sano. Y este pasaje dice que viene un día en el que no todo el que me dice Señor va a entrar en él, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque dice el Señor que muchos me dirán en aquel día, pero Señor, ¿y no llenábamos los estadios? ¿Y no llenábamos los estadios y en tu nombre sanábamos a la gente? ¿Y no profetizábamos en tu nombre? ¿No le decíamos a la gente lo que le iba a ocurrir? Y en tu nombre, Señor, ¿no te acuerdas cuando estuvimos en el estadio y decíamos, espíritu de haraganería, fuera, espíritu de esto, fuera, en tu nombre echamos muchos demonios afuera? Y mira lo triste cómo termina este versículo. Y entonces dice Dios, Jesús, yo les voy a decir a ellos, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Este versículo a todo pastor debe darnos miedo, hermanos. Este versículo, yo me incluyo en esa lista, a todos los pastores debe darnos temor, temor reverencial y entender que con Jesús no se juega. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Impresionante. La clave de la adoración no está en cuánta energía usas para el rey, sino en cuánto estás dispuesto a perder de tu reino. Yo te comencé hablando de tu reino esta mañana. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perder de tu reino? Cristo no está buscando tanto los que están en una iglesia evangélica. Él está buscando estos que están en Juan 4:23, mas ahora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. No es necesario estar metido en un templo evangélico para adorar a Jesús. Es una verdad. Lo puedes hacer en la quietud de tu casa, con una tacita de café, adorando al Señor. Se puede. Y dice la Biblia que Él busca a esos adoradores. Esos son los que buscan. Ahora, si te congregas para hacerlo, qué buenísimo, qué buenísimo. Pero busca una adoración fiel. Los magos, en cambio, al ver al niño, se regocijaron con muy grande gozo. Su respuesta fue postrarse en un acto de sumisión total ante el niño, en una casa humilde, y abrieron sus tesoros. Una vez más, ahí dice versículo 2, ¿sí ya está cambiado? Sí, 2:16, yo creo que 2:16. Pero entraron a una casa, no a un establo. ¿Qué le llevaban? Oro. Ahora miren, hermanos, el oro es fascinante de estudiarlo. El oro es muy fascinante de estudiarlo. Muchas cosas que te venden en la joyería y te dicen 18 quilates, no tienen 18 quilates realmente. A veces es una aleación de diferentes metales parecidos. Pero el oro, ¿por qué oro? Porque era un rey. En la antigüedad el oro solo se le llevaba a los reyes. Quienes tenían sus bóvedas en los palacios llenos de oro eran solamente los reyes. Estos hombres están reconociendo que Él no es un niño Dios, que Él es el rey, y le llevan oro. En segundo lugar, incienso. ¿Por qué incienso? Porque el incienso lo manipulaban solamente los sacerdotes. Y hasta ese día, todo el que se llama sacerdote manipula incienso. Si no me crees, ve a meterte a la antigua Guatemala en plena Semana Santa y te vas a dar cuenta cómo manipulan el incienso los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los únicos que manipulaban el incienso eran los sacerdotes. Y Jesucristo, dice el libro de Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Ellos, estos hombres de Persia, entendían que Jesús no solamente era rey, era el sumo sacerdote. ¡Qué precioso! Y en tercer lugar le llevan mirra. ¿Qué es la mirra, hermanos? ¿Para qué se usaba la mirra?
se usaba para envolver el cuerpo de un muerto para que no hiediera. Es impresionante esto. ¿Sabes cómo que es? Como que en Navidad alguien te dijera, fíjate que te traigo un regalo. Ah, de veras, que sí, es bien bonito, ábrelo, y tú lo abres y te regala bálsamo en gel. Entonces, huele bien fuerte esto. Sí, te traje bálsamo. ¿Y por qué me regala bálsamo? Ah, para cuando te mueras. Al niño tan tiernito, con la piel bien fresquita, hermanos. No toda arrugada y quemada y arruinada como la nuestra. Bien chapudito. Le llevan lo que él va a usar el día de su muerte. ¿Qué llevaban las mujeres el domingo de resurrección para embalsamar el cuerpo del Señor? Mirra. No eran regalos cualquiera, hermanos. Eran ofrendas proféticas, porque estos hombres conocían la profecía perfectamente. Isaías 63:6 dice, sí, andarán las naciones a tu luz, los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ojo, que esto han leído los magos, y dice así, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán, ¿qué dice? Oro e incienso, y publicarán alabanzas a Jehová. ¿A dónde lo van a traer? Al lugar donde nacerá el Mesías. Si tú te fijas del primer versículo, dice tu nacimiento. Qué impresionante esto. Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino a la tumba cuando estaba Cristo ahí, ya muerto, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, caro. La pregunta es, ¿se parece más tu adoración a la de los magos o a la de Herodes? Cuando vienes a adorar, ¿tu corazón se postra en humildad o simplemente cumples con una rutina evangélica de vamos a la iglesia? ¿Qué tesoros? Cuando hablo de tesoro, hablamos de tiempo, talentos y tus tesoros o finanzas estás abriendo y ofreciendo al Rey hoy. Eso es impresionante, hermanos. Y para terminar, yo te dije, anhélalo. Número 2, adóralo. Y número 3, ámalo. ¿Y por qué ámalo, Checho? Jesucristo dijo, si me amáis, haced lo que yo digo. Traducido, un buen chapín. Si me amás, haced lo que yo digo. Amalo. Vamos al 12:18 y terminamos, por favor. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, ¿quién él? José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se supo burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá. Ahora, te ubico rápido. ¿Sabes qué es Ramá? Es la zona de Judea. Interesante. Ahora te hago otra pregunta. ¿Quién menciona a una persona? Raquel llora a sus hijos. ¿Quién fue Raquel? Una de las 4 mujeres de Israel, de Jacob. ¿Quiénes fueron los únicos 2 hijos de Raquel? José
y Benjamín. Tiene 10 en el examen. José y Benjamín. ¿A dónde se ubicó Benjamín en el mapa? ¿Cuáles son las únicas 2 tribus que están al sur? Judá y Benjamín. ¿A dónde fue la matanza de Herodes? En el sur, en Judea, donde estaban los descendientes de Raquel. Y oye lo que dice la profecía. Dice así: Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Los magos entendían todo. Estos sabios sabían la profecía. Y cuando se dan cuenta de lo que quiere hacer Herodes, lo burlan y se van por otro lado. Y Herodes, maléfico, manda a matar. ¿Te puedes imaginar mandar a matar? Como que alguien diera la orden de que hoy en la noche mataran a todos los niños menores de 2 años en Guatemala. ¿Cuántos no vamos a llorar, hermanos? Lloraríamos un montón. Qué impresionante todo esto. Pero el que realmente valora al rey, lo ama. Y el que lo ama, pues guarda sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, 1 Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no pesan, no son gravosos. La obediencia. Los magos volvieron a su tierra por otro camino, desobedeciendo a un rey humano para obedecer al rey. En el libro de los Hechos, cuando agarran presos a los apóstoles, acuérdate que Jesucristo acaba de ascender a los cielos y ellos empiezan a predicar el evangelio por todo el mundo. Los agarran los fariseos y los meten a la cárcel y les dicen: no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y qué respondieron ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué impresionante, hermanos. Qué impresión. Yo me quito el sombrero cuando un hombre obedece predicar el evangelio, aun cuando las autoridades le dicen que no lo predique. ¿Sabes un hombre moderno que lo hizo? John MacArthur, en Estados Unidos, en el 2020. El gobierno de Estados Unidos le dijo: cierre la iglesia, ya no predique. ¿Y qué dijo John MacArthur? Esto dijo John MacArthur. Esto. ¿Cuál esto? Esto que está aquí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo tengo que seguir predicando el evangelio. Lo siento, señor presidente, yo tengo que seguir predicando el evangelio. Qué impresionante. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. La obediencia, pero observa el odio en contraste. Espantoso. El amor protector contrasta brutalmente con el odio de Herodes, quien al sentirse burlado desató una masacre en Belén. Porque el amor preserva la vida, pero el odio destruye la vida. El amor, si alguien te ama, te va a cuidar. Si alguien no te ama, no le va a importar si te destruyes. Así de sencillo. Dijo Jesucristo en Juan 15: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Impresionante. Cuando te aferras a tu propio trono, perder el control te llena de ira. Y esa ira termina volviéndote destructivo. Impresionante. Termino con estas preguntas. ¿Qué advertencia de Dios, ya sea un consejo sabio, un pasaje de la Escritura, has estado ignorando? La pregunta última es importante y mira, ahí está en la pantalla. ¿Amas a Dios lo suficiente como para cambiar tus planes radicalmente para obedecerle? Eso es, hermanos, la Navidad. La Navidad, ¿verdad? Lo que la gente entiende por Navidad y lo que realmente es la Navidad. Aquí acabas de ver lo que realmente es el nacimiento del Rey. No del niño Dios, del Rey. La pregunta ¿es Jesús tu Rey? ¿Le anhelas como los magos? A tal grado que no te importa donde estés y lo buscas. No te importa lo que vas a perder, dinero quizás, pero te congregas, buscas adorarlo. Yo te lo dejo a ti. Padre, gracias
por este precioso texto, Señor, que nos expone delante de la verdadera Navidad, delante del Rey. Y te queremos pedir, Señor, que en esos días tú nos enseñes en qué consiste realmente amarte. Padre, que no sea solamente de labios. Y al estar pensando en mi regalo para el Rey, Señor, que tú nos hables al corazón, nos digas, ¿qué podemos darte, Señor? Tú eres el cumpleañero. ¿Qué podemos darte arriba de nuestros diezmos y ofrendas? ¿Qué? Queremos tener algo que darte a tu cuerpo, Señor. No a un hombre, a tu iglesia, a tu reino. Gracias, Señor, por ser tan bueno y por hablarnos tan claramente. Ahora queremos orar por los diezmos y ofrendas que traemos delante de ti, tanto los diezmos regulares como el regalo, mi regalo para el Rey. Señor, algunos lo hacemos electrónicamente, que tú lo recibas como parte de lo bueno que has sido con nosotros este año, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén y amén.